Sí, mira, yo creo que es importante aclarar cómo es el procedimiento de la visita a la Comisión Interamericana. Por favor. Lo primero que hay que entender es que la visita in loco, como está establecido en la normativa internacional que regula cualquier visita que se vaya a realizar a cualquier país, debe atender a una invitación del gobierno. Debe tener la aceptación, la anuencia de un Estado en un momento determinado. Si esto no ocurre, la comisión puede tener la limitación de ingresar al país, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay un planteamiento de la comisión y hay un planteamiento del gobierno donde refiere que no hay autorización porque no hubo tal invitación. Evidentemente que la comisión se encuentra en un dilema frente a dos instituciones políticas, como es la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, que evidentemente ha generado un debate político del cual la comisión está en el medio de ese escenario. Claro, porque habría recibido una invitación de la Asamblea Nacional y del presidente encargado de Venezuela. Correcto. Y la OEA reconoce a Juan Guaidó como presidente. Correcto. Entonces ahí es donde está el gran dilema y la expectativa que se ha generado con respecto a esta situación. Por cierto, situación que como ciudadano no deja de preocupar, porque siempre se van creando expectativas sobre sistemas o situaciones que a lo mejor no son efectivas, no son eficaces, y lejos de generar algún efecto positivo, genera una gran frustración, particularmente en los familiares de los presos políticos, en todas aquellas personas que están esperando la visita de la comisión, porque recordemos que la comisión no es un tema nada más con el tema de presos políticos, de torturados, también es un tema que tiene que ver con todo lo referente a los derechos humanos, como es el tema de la salud, el acceso a los alimentos. Y servicios, por ejemplo. Todos los servicios, y una visión amplia de lo que es el concepto, los conceptos o lo que podemos entender por derechos humanos. Ahora, usted habla de un dilema, doctor, y disculpe, pero llama la atención que a pesar del dilema y de las declaraciones de representantes de la administración de Nicolás Maduro, la comisión decida avanzar con lo que tiene previsto e incluso, como decía Ana Virginia, publique una agenda con cada una de las acciones y visitas que tiene previsto realizar. Entonces, a pesar de esto, pues viene ya con un plan muy claro, muy establecido, con horas definidas, incluso hay una visita a Maracaibo. Entonces, ¿a qué cree usted que obedezca? ¿Podrían tener ellos la expectativa o habrá alguna posibilidad de que realmente puedan concretar acá esta visita? Yo creo que esto puede ser un escenario, el cual hay que trabajar sobre tener una agenda en caso que llegue. Sin embargo, la normativa internacional también te establece mecanismos alternos para atender, para oír a las víctimas de derechos humanos en un país donde se le niegue la visita a la comisión. De tal manera que podría generar algún escenario en algún país vecino a los fines de poder mantener el contacto con las víctimas, recabar información y tener acceso. Ahora, lo que no podemos dejar de entender es el problema político que se genera, porque la comisión no se puede ver como un acto de revanchismo político. La visita de la comisión hay que verla como un acto, como un ejercicio que va en beneficio de los ciudadanos, ni siquiera a un sector o a otro sector político, porque hay una crisis en el tema de los derechos humanos en Venezuela. Existe el principio de progresividad de nuestra Constitución. Tú le diste el derecho a los ciudadanos de tener acceso a la Comisión Interamericana. Ahora, ¿cómo se lo quitas bajo un dilema, un debate político que se generó el gobierno del señor Maduro y la Organización de Estados Americanos? Pero yo como ciudadano, yo tengo mi derecho a un intacto sobre acudir al sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, hay todo un debate desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional, que a fin de cuentas afecta de forma directa a los ciudadanos. Pero lo que te decía inicialmente, no se puede entender como un acto de revanchismo, porque la comisión también, el gobierno del señor Nicolás Maduro también hubiese tenido la oportunidad de reunirse con la comisión, también hubiese tenido la oportunidad de dar su versión sobre la situación de los derechos humanos, y aquí lo que se está evidenciando es un desprecio a todo lo que es el sistema interamericano de los derechos humanos y un desprecio a los derechos fundamentales de los venezolanos. Claro, ahora, si no llegara a entrar, se ha hablado de que se ubicarían, llegarían a la frontera con Colombia. Correcto. ¿Esto qué significaría desde el punto de vista práctico inclusive, doctor Medina? Porque, a ver, los familiares de las víctimas, es complicado que puedan llegar a otro lugar que no sea acá en Caracas o en el estado Zulia, es decir, ya la dinámica se complica. Sí, sin embargo, hay antecedentes positivos con respecto con este escenario, particularmente con el sistema de las Naciones Unidas, que en alguna oportunidad tuvo que levantar toda la información en los países vecinos.
Esto es algo que está planteado en la normativa, es algo que ha ocurrido en otros países y es totalmente efectivo, porque a fin de cuentas lo que queremos es que se recabe toda la información, que pueda tener los testimonios, que pueda conocer, palpar la realidad de la situación. ¿Y cómo sería? Trasladando, presentando los informes, llevando las víctimas. Hay diferentes escenarios que en la práctica que se han implementado en otros países a los fines de determinar, levantar toda la información sobre la dramática situación de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, estas visitas que están previstas en la agenda al JM de los Ríos, por ejemplo, que es tan emblemático y requiere de tanta atención, ¿cómo se sustituiría? ¿Cómo se sustituiría, por ejemplo, el encuentro con los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU? Sí, bueno, los casos puntuales ya será la comisión la que tendrá que diseñar. Estamos haciendo un ejercicio sobre la forma y atendiendo las experiencias que hemos tenido sobre el tema del levantamiento de la información de otras instancias en oportunidades anteriores. Yo creo que siempre va a haber el mecanismo. La situación de los derechos humanos en Venezuela es algo conocido por la comunidad internacional, es una realidad que es imposible ocultar y evidentemente que esto lo que va a es fortalecer todo ese planteamiento sobre la crisis de los derechos humanos. A ver, pero ¿cómo queda la administración de Nicolás Maduro frente a una situación como esta si efectivamente no se deja entrar a estos representantes? Y tomamos, por ejemplo, en consideración una publicación que ha hecho el medio El Pitazo, que señala que los comisionados de Michelle Bachelet no han podido tener reuniones con familiares de Pemones afectados en Puerto Ordaz. Por ejemplo, leo: gobierno impide acceso de la delegación de la ONU a la Gran Sabana. Pemones denunciaron que no les aprobaron permisos para poder desplazarse hacia la zona de conflicto, tampoco les permitieron reunirse con los voceros de Bachelet en Puerto Ordaz. Y Venezuela sí pertenece a la ONU, sí firmó un convenio con Michelle Bachelet, incluso el propio Arreaza, para permitir la instalación de la oficina de la alta comisionada en Venezuela y permitir justamente esa verificación, darle pleno acceso a todo lo que ellos solicitaran para la verificación del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, no se permite esto, por ejemplo, tampoco el ingreso, dado caso que no ocurra, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo queda la administración Maduro? La administración del señor Nicolás Maduro queda, como ha venido quedando en los últimos tiempos, con un evidente desprecio por el tema de los derechos humanos, un gobierno que irrespeta la normativa internacional, que no solo desconoce los derechos fundamentales de los venezolanos, sino que vulnera todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, bien sea el del sistema regional o el sistema universal de las Naciones Unidas. Esto evidentemente que lo que produce es una activación aún más de todo lo que es la comunidad internacional frente a esta dramática realidad. Aquí hay un gran dilema político sobre esta situación. Yo creo que el gobierno del señor Maduro es muy torpe en no permitir este tipo de visitas, entorpecer este tipo de actividades, porque esto de una u otra manera podría permitir que ellos planteen su versión, nos guste o no, pero sería interesante también oír la justificación del señor Maduro y del canciller y de sus ministros sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y es probable que se haya intentado establecer contacto con ellos. Seguramente se ha establecido algún contacto, pero yo creo que la soberbia política ha prevalecido sobre el sentido común. Claro, pero cuando dice que Venezuela no pertenece a la OEA, no pertenece a este sistema, de alguna manera es la forma de decir... No claro, pero también es una visión muy limitada de lo que es el concepto de universalidad de los derechos humanos, es una visión muy limitada de lo que es el principio de progresividad, es una visión muy limitada de lo que se puede entender del concepto de derechos humanos, de la amplitud del seguimiento, de la promoción y seguimiento al tema de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a continuar con la entrevista, doctor, al regreso de esta pausa. Conversamos con Alonso Medina Roa, abogado defensor de derechos humanos. Volvemos.